Emprendimiento en Psicología, episodio 51. Psicólogo, colega, aprende a ejercer de forma ética y rentable en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Independientemente de tu especialidad, ya sea psicología clínica, social, educativa, experimental, organizacional, si tú buscas cómo tener más pacientes o clientes, incrementar tus ingresos económicos, darle orden y estructura a tu proyecto, así como atender correctamente a cada área que influye en él, entonces este podcast es para ti. Filtrado por los códigos deontológicos que rigen nuestro ejercer, aquí encontrarás herramientas, técnicas y estrategias para psicólogos sobre marketing, finanzas, administración, dirección y todo lo necesario para emprender un negocio ético en psicología. Porque entre más personas puede influir tu ejercicio profesional, más cerca estamos de vivir en un mundo mejor. Psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. Hola colega, ¿qué tal? Bienvenido de regreso, ya estamos aquí contigo de nuevo después de unas muy merecidas vacaciones, pero ya está contigo tu nuevo episodio de Emprendimiento en Psicología. Hoy vamos a aprender un poco sobre una herramienta de la cual no hemos hablado en este podcast, la cual te va a ayudar a plasmar todos los objetivos más importantes que te van a ayudar a planificar el desarrollo de tu proyecto de emprendimiento en psicología. Me refiero a un documento en donde se va a poner y plasmar toda esa información relevante, sí, para tu proyecto, pero también para los socios desde un punto de vista multidisciplinario. Por lo tanto, la información contenida estará también consensuada y sintetizada en un único documento que no sufrirá cambios a lo largo del tiempo. Por lo tanto, les servirá de guía a todos los implicados y relacionados con tu nuevo negocio o proyecto de psicología. Y sí, colega, estamos hablando de una carta de proyecto o Project Charter, como se le conoce por su nombre en inglés. En este episodio vamos a saber qué es esto, cómo crear una muy buena carta de proyecto y además quiénes deben tener acceso a la misma. Pero bueno, vamos a plantearnos un escenario para poder entender de qué manera nos puede servir una carta de proyecto a nosotros, a ti, como psicólogo. Vamos a pensar en el caso de un colega nuestro y vamos a tomarlo como ejemplo. Imaginemos a alguien que está en la situación de empezar un nuevo proyecto gracias a una suma importante de dinero que pudo tener. Nuestro colega, un psicólogo organizacional, piensa que tiene las capacidades económicas necesarias como para no tener contratiempos económicamente hablando en el futuro. Vamos a bautizar a nuestro colega y lo llamaremos Paco. Paco me gusta para este ejemplo. Y bueno, imaginemos que él ya está decidido, su negocio que quiere desarrollar está relacionado con el montaje de una consultoría para mejorar el clima organizacional de las empresas e instituciones de la zona en donde él vive. Vamos a recordar un poquito. El clima organizacional es esta expresión muy personal de la percepción que llegan a tener tanto los trabajadores, directivos y todos los que están dentro de esa organización y que de manera directa incide en el desempeño de la misma. Cuando estaba estudiando en la universidad, conocí a una persona, un colega también nuestro, quien más adelante se especializó en este ramo y se da cuenta que le va muy bien, por lo tanto quiere hacer algo similar. Lo distintivo de esta situación, sin embargo, es que él considera que al tener un buen dinero para lanzar el proyecto y además como sabe tener la facilidad de adquirir algunos libros de psicología organizacional que hablen al respecto, sin mencionar algunos apuntes que pudo guardar de cuando él estudiaba la carrera, pues con todo esto que tiene considera que no necesita más para lanzar su proyecto y que esperar podría ser contraproducente. Finalmente es bien conocido que el que pega primero pega dos veces y además que el tiempo es dinero. Pero ¿realmente será esto lo más conveniente? ¿Acaso no le será más benéfico destinar un poco de tiempo y trabajo a desarrollar el proyecto en una hoja de papel antes de enfrentarse con los problemas de carne y hueso y frente a frente en lugar de anticiparse a los mismos en un ejercicio de planeación? Pues bueno, sí puede parecer que a lo mejor estoy exagerando un poco y es muy evidente la respuesta, pero aunque no lo creas, en nuestra especialidad como psicólogos se ve de manera muy común que colegas nuestros le dedican tiempo, dinero y recursos en general a proyectos de negocio o ideas sin antes estar seguros de que tiene salida o de que existen personas quienes se pueden ver beneficiadas de lo que están pensando ofrecer.
En primera instancia, podemos estar seguros que el planificar un proyecto puede ayudarnos a ganar tiempo. En teoría, estamos convencidos de que si previamente aclaramos a la gente lo que estamos pensando hacer, va a ser más sencillo que ellos nos ayuden en lo que a ellos les compete. Y también más o menos intuimos que la pasión no siempre es suficiente y que no basta con estar ilusionados y entusiasmados con nuestro proyecto como para abandonar un proceso de planeación. Todas estas premisas e ideas suenan obvias, pero al momento de estar desarrollando nuestra propia iniciativa, nuestro propio proyecto, solemos no guiarnos por estas cuestiones lógicas que ahorita las tenemos claras. Colega, yo por mucho tiempo he defendido la importancia de vincular el proyecto al que vas a dedicar gran parte de tu vida con la pasión, pero es importante tener en cuenta que esta no es suficiente si se descuidan otras áreas. Muchas veces puede estar sobrevalorada, sí. Incluso solemos caer en cierto tipo de pensamientos mágicos con respecto a lo necesario para tener un buen proyecto y con buenas probabilidades de éxito. No basta con pensar bonito para que las cosas salgan bien. Es necesario estudiar las mejores maneras y las más convenientes para desarrollarlo y así multiplicar la probabilidad de éxito del mismo. Ya sea que tu intención, colega, sea desarrollar una consulta de psicoterapia, una empresa de evaluación psicométrica o el desarrollo de una aplicación para fomentar la inclusión de personas con capacidades diferentes en escuela, no sé, tú sabrás, en cualquier nivel educativo, independientemente del proyecto que tengas, y a pesar de que yo soy un defensor de la idea de comenzar cuanto antes el proyecto, existen algunos fundamentos y algunas características muy particulares para darle fortaleza a aquello a lo que tanto esfuerzo le estás dedicando. Alguno de los errores más comunes que he visto durante los procesos de consultoría es, por ejemplo, adelantarse a contratar o comprar algunos productos o servicios antes de garantizar que tienen los ingresos necesarios como para hacer sostenible el proyecto o el ejercicio profesional como tal. Como por ejemplo rentar un consultorio o una oficina sin antes tener los clientes o pacientes necesarios, comprar material de oficina, mesas, lámparas, cuadros, sin asegurarse que esto tiene un efecto directo al ingreso del pago de un servicio de honorarios. O también se llegan a contratar algunos asistentes o secretarios, o se llegan a comprar algunas licencias de software, como por ejemplo Canva es muy común, o algunas herramientas para empezar a trabajar con redes sociales, por ejemplo. Incluso también he visto que suelen comprar elementos que pueden llegar a ser arrendados y que no representan necesariamente parte de la médula ósea de su proyecto. Y esto se ve en cualquier otro ámbito. Por ejemplo, hay quienes empiezan a pagar a un desarrollador web para hacer ya sea cosas muy básicas o demasiado complicadas sin antes saber si es lo que realmente sus clientes o pacientes allá afuera están necesitando. O incluso quienes están pensando en crear un podcast como este, primero empiezan a comprar micrófonos y mezcladoras, empiezan a comprar espuma para aislar el ruido del exterior o incluso para evitar el eco, que son cuestiones muy importantes, pero existen algunas alternativas que a lo mejor no son tan elegantes, pero pueden solucionar el problema de momento. De las actividades que también suelen estar ausentes al momento de empezar un proyecto suele ser el no tener un público objetivo bien definido en caso de que sea la estrategia más apropiada para el proyecto que se está desarrollando. Ergo, el tener una estrategia definida también suele ser una carencia al momento de desarrollar el proyecto de compañeros nuestros, de colegas. Incluso muchas veces no se tiene muy bien identificadas las necesidades que tienen ellos allá afuera o los hábitos de consumo de contenido, por ejemplo, y ya están lanzando el podcast y quizás son abuelitos quienes en su vida van a descargar una aplicación de plataforma de podcasting, por ejemplo. Tampoco suele analizarse la competencia y entre muchas otras características que a lo largo de todos estos episodios del podcast vamos a ir abordando. Pero ¿a dónde quiero llegar? Tener un plan de inicio de un proyecto ayuda mucho a comenzar con el pie derecho. Y una de las maneras que es muy eficiente y efectivo es el poder planificar mediante una carta de proyecto. ¿Y qué es esto? Pues bueno, como lo dijimos hace un momento en la introducción, pues es un documento. Y este te va a ayudar a definir cuáles son los objetivos principales, vas a estimar los costos, establecer plazos y asignar responsabilidades a las personas que o ya están trabajando contigo como socios o vas a llegar a contratar. De esta manera, la carta de proyecto o el Project Charter te va a ayudar a anticipar posibles problemas desde el momento en que los estás visualizando al momento de pasarlo en papel y no esperarte, como lo decíamos hace rato, a que se manifiesten en la realidad y tengas que reaccionar en lugar de tomar medidas proactivas.
Este documento presupone el establecimiento formal de la existencia y del desarrollo de esto que estás trabajando y estás haciendo, tu proyecto. Por lo tanto, es importante que se presente desde el comienzo y que además pueda tomar en cuenta a las principales personas involucradas, de tal forma que ellas puedan darte sus opiniones, de manera que podrán confirmarte o no si tus objetivos son adecuados y realistas basándose en su área de experiencia. Ahora, también el hecho de que redactes un plan de esta manera puede ayudarte a ver cómo es que tu proyecto se va adecuando a los objetivos que se plantearon, objetivos de largo plazo, con el paso del tiempo. Regresando al ejemplo de la consultoría de clima organizacional, supongamos que su objetivo es asegurarse que el 90% de las pequeñas empresas de su pueblo o de la ciudad en donde están trabajando cuenten con un clima organizacional aceptable, gracias a que sus servicios están funcionando y que la productividad de sus clientes, por lo tanto, se vea mejorada en los primeros 6 meses de trabajo, por ejemplo. Digamos que en caso de no tener un plan de proyecto, va a ser relativamente sencillo que la visión que se tiene en el largo plazo y los objetivos que emanaron de esta se vayan olvidando poco a poco o se vayan modificando sin querer. De tal forma que nuestro ejemplo, nuestro colega se dedique a hacer cursos para promover estrategias de mejora con respecto al clima organizacional de estas empresas, pero esté dejando de lado el hecho de vender los mismos cursos o de darse a conocer o generar una visión de confianza ante sus posibles compradores. En este caso, una carta de proyecto puede recordarles cómo hacer, por ejemplo, diferentes estrategias para que los distintos productos o servicios que se estén creando lleguen al cliente final, tomando también en cuenta todas las áreas inmiscuidas dentro de cualquier organización. Marketing, ventas, finanzas, la parte legal, contable y todos los principales pilares quienes tienen una fuerte influencia en cualquier proyecto de este tipo. Pero bueno, ya sabes que necesitas una carta de proyecto o que es una herramienta útil que puedes utilizar para empezar. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues colega, el primer paso por andar es definir el propósito. Identifica la necesidad o el problema que tu proyecto va a resolver. Esto a través de tus servicios y tus productos. Por ejemplo, en el caso de Paco, él estará desarrollando una consultoría, como ya lo comentamos, y su principal objetivo será mejorar el clima organizacional de las empresas u organizaciones que se encuentran alrededor de él dentro de su ciudad o su pueblo. ¿Y qué es lo que existirá o se desarrollará como consecuencia de sus servicios? Pues estas empresas, estas organizaciones podrán incrementar su productividad gracias a una mejora de un clima organizacional. El siguiente paso radica en definir el alcance de tu proyecto, que esto quiere decir que tengas presente la combinación del problema que pretendes resolver y el objetivo que éste busca lograr. El alcance de proyecto suele estar representado por 2 o 3 oraciones y se ubica en la parte superior del documento de tal manera que se explique el por qué estás trabajando en el proyecto que estás desarrollando. Si regresamos otra vez al ejemplo que hemos venido manejando de Paco, su alcance estaría definido de la siguiente manera. La creación de la consultoría se encuentra enfocada en mejorar el clima organizacional de las empresas locales. De manera directa, mejorará el estado anímico, físico y mental de cada trabajador, incrementará la creatividad de los colaboradores, facilitará también la relación entre el empleado con su entorno y otros compañeros y mejorará la gestión de los equipos de trabajo. De manera indirecta, los trabajadores estarán menos estresados, mejorará también sus propios ambientes familiares y como consecuencia, los empleados tendrán una mejora en la productividad dentro de la empresa y esto en el largo plazo fomentará el crecimiento de la misma. Colega, recuerda que todo lo que estamos explicando el día de hoy poco sirve si no lo llevas a la práctica. Piensa cómo podrías desempeñar tu propia carta de proyecto y empieza a identificar el porqué de la existencia del tuyo. Pon atención en aquello que deseas lograr y cómo es que lo vas a hacer. Ahora, tu siguiente paso es poder dividir tu objetivo genérico en metas más específicas y medibles. En el caso de Paco podría ser a lo mejor asegurarse que el 90% de las pequeñas empresas del pueblo o la ciudad en donde vive cuenten con un clima organizacional aceptable gracias a sus servicios, de tal forma que sus clientes puedan ver unos beneficios o incrementos en la productividad en los primeros 6 meses de trabajo. Y posteriormente, como te lo podrás imaginar, una vez que tus metas estén listas, define cómo medirás el éxito y en cuánto tiempo debes alcanzar tu objetivo.
Sé tan claro como te sea posible. Acuérdate, esto es importante, ya que te permitirá a ti y a todas las personas que estén trabajando contigo, principalmente si ya tienes un proyecto grande y tienes personas que tienen más personas a su cargo, pues esto les permitirá a ellos y a los clientes comprender los resultados esperados, por un lado. Y por el otro, a tu equipo de trabajo le permitirá permanecer enfocado en los objetivos y en las metas principales. Y como es común, nuestros proyectos se ven involucrados por distintas áreas y cada una de estas debe tener sus propios planes, metas y objetivos. Ergo, es muy importante definir para cada una de estas áreas sus objetivos particulares, sus metas y las métricas para saber si vas por buen camino o no. Por lo general, los proyectos suelen compartir las principales áreas. Entre ellas, la principal es el core, como dicen los españoles, que es la actividad principal, lo que se desarrolla para poder generar los recursos económicos. En el caso del ejemplo que estamos hablando, pues es el proceso de consultoría. Si eres un psicoterapeuta, es el proceso psicoterapéutico. Si eres profesor, puede ser el servicio de enseñanza como tal. Y bueno, es aquello a lo que te dedicas y genera valor para tus clientes o pacientes de tal forma que están dispuestos a pagar por eso que le estás entregando. El core business. Continuando con el ejemplo que hemos venido tratando, uno de los objetivos para esta área podría ser, para la parte de consultoría, desarrollar un manual de procedimientos para que cualquier otro consultor que llegue a trabajar con ellos en un futuro sepa cómo llevar estas sesiones de consultoría sin modificar la calidad del servicio. Otra de las grandes áreas es el marketing. Y el objetivo que podrían plantear nuestros colegas podría ser a lo mejor posicionar en Google su principal página de servicios para que aparezca en los primeros resultados de búsqueda cada que algún cliente potencial esté buscando un servicio como el que ellos están ofreciendo. Otra área es la parte financiera y a lo mejor nuestros colegas no tienen mucha experiencia en esta área, por lo tanto, uno de los objetivos podría ser pagar una consultoría para elaborar el mejor plan financiero de acuerdo al proyecto per se. La planeación y la dirección estratégica también es otra área que suele estar presente, sobre todo, de manera constante a lo largo de todos los proyectos. Cuando estamos emprendiendo, normalmente solemos poner más énfasis en algunas áreas que en otras, de acuerdo en el grado que estemos avanzando con nuestro proyecto como tal. En un principio suele ser una de las más importantes porque es donde se vislumbra hacia dónde se va a dirigir el proyecto que se está desarrollando, y a lo mejor un buen objetivo podría ser mantener actualizado el plan de negocios en todas sus áreas. Y de la misma manera, ya que esto lo estés extrapolando a tu proyecto, tendrás que hacerlo pertinente con el área de recursos humanos, con administración y aquellas que tú consideres que puedan ser muy importantes y que no necesariamente se estén mencionando ahora. Otra alternativa para poder identificar las áreas clave podría ser ir a nuestra página web en psicólogoemprendedor.com. Tenemos un artículo en donde hablamos sobre modelos de negocios para psicólogos y aquí nos estamos basando en la teoría de Alexander Osterwalder para poder identificar las principales áreas que están involucradas en cualquier proyecto por lo general. Y a grandes rasgos te las menciono: son las asociaciones clave, las actividades clave, los recursos clave, las propuestas de valor que tú estás preparando para entregar a tus clientes o pacientes, la relación que tú tienes también con ellos fuera de todo proceso terapéutico, que puede ser cómo te comunicas, si te interesa un poco más conocer acerca de este tema, veas nuestro artículo o puedes buscar en internet modelos de negocios de Alexander Osterwalder, vas a los módulos y puedes identificar muy bien cuáles son los que están ahí presentes. Y pues también podrías ahondar un poco más en cada uno de ellos, pero regreso a lo que estábamos platicando. También se encuentran los canales de comunicación, la segmentación de estos pacientes o clientes, la estructura de costes y las fuentes de ingresos, ¿vale? El que tú puedas crear objetivos parciales para cada área, cada parte de tu proyecto, te va a permitir medir. Creo que ya lo mencionamos hace ratito, pero podrás asignar métricas y evaluar a cada uno de estos elementos para saber cómo va tu proyecto. Ahora, la mayoría de los proyectos no son llevados a cabo por una sola persona. Entonces, si estás involucrando a más individuos, más especialistas, es lógico y te sugiero que también los involucres al desarrollo de tu carta de proyecto. Trata de hacer una reflexión ahorita que estás escuchando y el momento de echar a andar tu carta de proyecto, enumera a todas aquellas personas que piensas que puedan estar involucrados y que tienen cierta injerencia importante dentro del proyecto. También querrás incluir a todas las personas que, aunque no formen parte del equipo, pero que sí estén a lo mejor administrando o participando o apoyando en otra parte, en otra área del proyecto, y que sus servicios estén siendo contratados para desempeñar una tarea importante. Como el ejemplo que vimos de Paco, él estaba contratando a un experto financiero.
Entonces, al momento de redactar la carta que estamos trabajando, va a ser muy importante y conveniente tener su opinión con respecto al área de expertise que tiene este profesionista y la manera en que va a influir en tu proyecto de manera general. Bueno, ¿y se te ocurre alguien más que debería estar incluido en esto? Pues para que todo funcione es necesario que exista dinero. Y sí, el patrocinador, la persona que va a aportar el capital para que todo funcione en el día a día, es importante contemplarla al momento de hacer esta carta de proyecto. Y por último, estás tú. Independientemente de que estés haciendo alguno de los trabajos o que estés siendo la persona responsable de las áreas que ya mencionamos, es importante que te incluyas en la parte de gestión como gerente de proyectos, si así lo quieres ver, porque estarás supervisando el progreso y asegurándote de que todas las tareas se realicen en tiempo y forma dentro de los parámetros ya definidos. Agrega tus datos a la carta de proyecto y esto ayudará a que todo el equipo pueda recurrir a ti en caso de ser necesario. Y ya, están todos. ¿Qué es lo que sigue? Tienen que estar toda esta información disponible. Por lo tanto, de manera complementaria, crea una hoja de cálculo con nombre, título, función, responsabilidades e información de contacto de cada persona para adjuntar a tu carta de proyecto. De esta forma, todo estará en un solo lugar centralizado y las personas podrán actualizar los datos de manera sencilla y también tener acceso a aquella información que lleguen a requerir en un momento específico. Ahora, las cartas de proyecto sí están pensadas para que funcionen sobre ruedas, sin embargo, en todo proyecto de emprendimiento existen problemas, por así llamarlo, entrecomillados si lo quieres ver, pero las cosas por lo general no salen de la misma manera como uno las planifica. Y por tanto es importante contemplar los riesgos posibles que pueden llegar a presentarse de manera más factible. Siempre existen contratiempos, colega. Siempre hay cosas que nos sorprenden y eventualmente, tarde o temprano, vamos a tener que reaccionar ante una crisis. Por eso te invito a que escuches nuestro episodio número 4. Si te fijas, es uno de los principales que decidí sacar en este podcast. Este está titulado Ejercer en Psicología ante Crisis Económica y COVID-19. Es un episodio en donde contemplamos algunas estrategias para responder ante una crisis determinada. En este caso, lo enfoqué directamente al COVID, pero la teoría puede ser aplicada para cualquier otro imprevisto o crisis como tal. Es común y seguramente nos vamos a enfrentar a otras crisis económicas. Esto que puedes aprender en este episodio definitivamente te va a ser útil. Te sugiero que lo escuches, hagas un resumen y ahí vas a poder entender cómo puedes planificar ante los posibles escenarios que tienen una probabilidad más alta de suceder. Existirán situaciones que te van a retrasar también el trabajo o incluso que van a salirse de presupuesto. Esto sucede más a menudo de lo que pensamos. Puedes empezar por ahí para planear. Incluso trata de hacer una búsqueda online para identificar cuáles son los conflictos más comunes en proyectos similares al tuyo y consulta aquellas publicaciones comerciales o identifica si hay algún sitio web, por ejemplo en el INEGI quizás. Todo dependerá de hacia dónde te estés dirigiendo, pero trata de encontrar los problemas más comunes que se enfrentan colegas como tú para que de antemano puedas identificar algunas posibles soluciones a estas situaciones. ¿Qué alternativas podrían ser? Aunque repito, todo dependerá de tu proyecto y sus características y el giro en donde estés trabajando, pero puedes encontrar algo de información platicando con otros colegas, en grupos colegiados o incluso en grupos de psicología dentro de redes sociales. Puedes hacer algunas encuestas o preguntas y seguramente encontrarás algo de información que te ayudará a identificar aquellas experiencias que han tenido y que representan contratiempos que posiblemente puedan estar presentes a lo largo del desarrollo de tu proyecto de emprendimiento en psicología. Algunos otros desafíos que pueden estar presentes también de manera un poco generalizada es aquellos que representan un conflicto o un roce dentro del equipo de trabajo o algunos problemas que se presenten en el lugar en donde estás trabajando o en los tiempos de ejecución. Una persona que se toma una licencia de trabajo, por ejemplo, que con quien estés trabajando, o algunos eventos climáticos. En la Ciudad de México, cuando llueve, a veces llueve muchísimo y las calles y las principales vías de acceso o incluso el transporte público se hace un poco más lento. Por lo tanto, si tienes alguna reunión, es importante que contemples estos posibles contratiempos en estas temporadas. Este es el caso de la Ciudad de México, seguramente tú identificas los propios o pueden ser también otras cosas un poco más cotidianas pero que te pueden llegar a sorprender, como lo puede ser un día feriado.
es importante que todo lo que puedas pensar que pueda presentarse, pues que lo contemples. Una vez que hayas agregado todas estas posibles situaciones, asegúrate que las personas que aprobarán tu plan o que están relacionados con él estén al tanto de estas particularidades. Luego, de manera paralela, ellos podrán trabajar de manera conjunta contigo y así analizar qué se puede hacer y qué planes pueden desarrollar de manera preventiva a estos problemas, de tal forma que tú y tu equipo puedan garantizar el plan de trabajo independientemente de estas situaciones particulares. Y colega, seguramente ahorita podrás pensar que esa prueba de balas, tu carta de proyecto, pues todavía no. A estas alturas todavía hace falta incorporar algunos otros detalles para asegurarte que todo esté listo, en orden y que puedas despegar. ¿Cómo a qué me refiero? Pues en principio aparta un espacio especial para indicar claramente los presupuestos y los plazos, las fechas de entrega. Incluso puedes desglosar las tareas necesarias para cada paso del proyecto y asignar tus propios tiempos y criterios de evaluación. Por último, recuerda que es importante ingresar cualquier otra información que pueda influir en el proyecto. Ya hablamos de las más importantes, pero toma en cuenta, por ejemplo, otros detalles como tu diferenciación con respecto a la competencia, qué te hace destacar de ellos, las normas que debe seguir tu equipo o las iniciativas más importantes que quieres que quienes te vayan a acompañar tengan en cuenta. Por ejemplo, los códigos éticos y deontológicos o legales incluso. Algo común que pasa de manera frecuente en México, por lo menos, es no contemplar la parte legal de la ley de salud mental, por ejemplo. Es conveniente que te informes de todos los requisitos que debes cumplir para ejercer en tu localidad. Toma en cuenta, como decíamos, sí, las leyes que te afecten de manera directa, pero también identifica los requisitos necesarios, por ejemplo, para abrir tu consultorio. Cuestiones de impuestos, por ejemplo, y todo lo que pueda tener injerencia en tu ejercicio profesional. Cuando hayas terminado, comparte tu carta con las personas clave, todos, socios, gerentes, si es que ya los tienes, o líderes de proyecto. También hazlo con las personas responsables de ejecutar el trabajo. El miembro del equipo que tendrá la aprobación final de esta carta, posiblemente seas tú, pero también con las personas clave dentro de agencias o empresas externas a quienes estés contratando para contrarrestar una carencia de información que puedas tener, pero que sea importante para desarrollar tu proyecto. También toma en cuenta considerar al patrocinador, ya sea que seas tú o alguna persona ajena a ti, y en caso de ser necesario, porque así lo demandan las características particulares de tu proyecto, puede que sea necesario que lo compartas con algunos clientes. Recuerda, es importantísimo que crees la hoja de cálculo con nombre, función, responsabilidad e información de contacto para cada una de las personas clave. Esto te ahorrará muchos problemas en el futuro y fomentará una sana comunicación dentro de tu equipo de trabajo. Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Muchísimas gracias por todo, por dar un me gusta, por poner 5 estrellas, por compartir este episodio y sobre todo por contratar nuestros servicios de consultoría, lo que hace esto posible y sostenible. El próximo lunes tendremos un gran episodio. Aún no está definido bien del todo, pero abordaremos ya sea temas relacionados con estrategia de precios para psicólogos o te enseñaremos qué debes tener en cuenta al momento de plantear tu propuesta de valor como psicólogo. Créeme, colega, cualquiera que sea el tema que escogemos será de suma importancia para ti. No te lo puedes perder. Yo soy Julio César Cuevas y nos vemos en el siguiente episodio con más de Emprendimiento en Psicología. Pero por lo pronto, recuerda, psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. ¡Adiós!